hay nada nuevo bajo el sol, pero en 4D hay conversación con dirección. Opinión que se cruza, ideas que te sacuden, tres voces distintas que no se confunden. Te ríes, te inspiras, te puedes soltar, tres voces te invitan, ven a conversar. Ponte cómodo, que esto empezó, el cuarto es tú y el show se armó. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. No opinión que se cruza, ideas que te sacuden, tres voces distintas que no se confunden. Te ríes, te inspiras, te puedes soltar, tres voces te invitan, ven a conversar. Ponte cómodo, que esto empezó, el cuarto eres tú y el show se armó. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. Bienvenidos a 4D con Jorge Yamamoto, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema, como les dije hace un ratito nada más, es el tema de lo que está pasando con las redes. Y hay quienes creen que estamos en una suerte de pandemia 2.0 por el abuso de las redes. Jorge, Maite, ¿cómo estamos? Un gusto. Hola. ¿Qué tal? Bien, Jorge, ¿cómo están? Muy bien. ¿Hay abuso de las redes? Primero, antes que es una introducción rápida, es que lo que se ha visto en este fin de semana es que han comenzado a trepar dos candidatos que son, no es que están punteros, ¿no? Los punteros, ahora ha habido un cambio en la competencia electoral y Keiko Fujimori ha pasado un poquito con 10.7 a López Aliaga. Keiko ha subido un punto, en verdad, pero López Aliaga ha caído 3,5 puntos. Entonces, eso ha hecho que la punta temporalmente esté, en verdad, casi empatada, pero como pasa en el fútbol, cuando va 1-0, el que mete el empate siente que está ganando, o sea, no es el que se emociona y todo. Y luego están apachurraditos otros tres, que son Acuña, a Carlos Álvarez y López Chao, con 5 algo, pero ahí Acuña es el que ha despuntado y lo menciono por lo siguiente, porque el otro que ha avanzado mucho es al general Wolfgang Grosso, que no es el marcador de punta del Borussia Dortmund, Borussia, sino es el candidato del partido a Dignidad, Integridad y Democracia. Integridad y democracia. Pero lo importante a que menciono, que los dos... Integridad democrática. Integridad democrática, muchas gracias. Pero los dos son los que tienen el mayor porcentaje de votación en los jóvenes de 18 a 30 años. Y lo que se ve es que su trabajo en redes es muy bueno. Es que no es que sea el más costoso, pero sí que ha sido muy intenso y ha tenido mucha efectividad. Entonces son los candidatos que Acuña y Grosso, que son preferidos por los jóvenes. A Grosso más con 12 o 13% y Acuña con 10% de los jóvenes están con ellos, el resto son menos. Por ejemplo, Keiko Fujimori es el candidato de los mayorcitos, de los de 40 y 50 para adelante. De los Facebook. Pero además es ¿por qué? Porque es los que cuando el lema de Keiko Fujimori es vuelve el orden. Entonces todos dicen, sí, pues con Fujimori había orden, entonces quiero orden. Entonces claro, sospecho que hay algo de eso. Pero en el tema de redes es que el trabajo en redes es fundamental. Y al general Grosso, que yo lo entrevisté como a muchas otras personas, lo que sostiene es que cuando se le pregunta, oiga, ¿cómo usted ha logrado salir del pelotón más donde hay como 30? Y dijo, mi trabajo en redes es muy importante. Entonces, es que aparentemente las redes, como Maite pregona hace mucho tiempo, son importantes. Y ahí entramos entonces al tema de abuso de las redes y esta nueva pandemia. Muy interesante. ¿Y qué porcentaje tiene Grosso? Grosso tiene 4.5, 4.2, pero tenía 1.5 hace 15 días.
Entonces siempre en las encuestas, más que la foto, como se dice, siempre las encuestas son una foto del momento, pero lo que interesa es la película, es decir, cuál es la tendencia que viene. Entonces, por ejemplo, López Aliaga tenía 13, ahora tiene 10, podría revertirlo tranquilamente, o sea, todo esto, faltan todavía 33 días, en el Perú 33 días es casi... Tres presidentes. Claro, tres presidentes, entonces todo puede pasar, pero la tendencia interesa en que tiene cayendo. Keiko Fujimori está más bien estacionada, igual que López Chao, pero en cambio este señor Grosso está subiendo y su curva pendiente es que si se mantuviera va a tender a subir bastante, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el mayor porcentaje? Está en los jóvenes. López Aliaga, por ejemplo, cae en Lima, cae como 4, 5, 6 puntos. 7 puntos en Lima. En Lima. Entonces, son plazas que eran muy fuertes de él y algo puede estar ocurriendo, vamos a ver si eso se ratifica en las encuestas, se va a anunciar mañana, miércoles, una encuesta de Ipsos, todo esto va a estar bien cambiante, pero las redes juegan un papel importante, ¿no? Sí, y en elecciones anteriores, un candidato que estaba en el rubro otro semanas antes de las elecciones termina siendo presidente. Claro. El caso Porky. No, claro. Peter Castle. Exacto. Pedro Castillo. No, La pero gente decía, ¿Pedro qué? No sabían de qué se trataba. Peter Castle. Entonces hay que prestar atención a esos fenómenos de último semanas. Y el primer presidente parece que en la historia o que le metió muy fuerte a redes fue Obama, ¿no? Que es en su primera elección, que ya es el año 2016 o por ahí, ni me acuerdo, es donde le mete mucha fuerza y logra construir una base política importante por su trabajo en las redes. En el Perú ya han estado utilizando, pero ya en esta campaña se ve que las redes son un factor relevante y de hecho de la inversión en publicitaria, etcétera, se ve que muchos candidatos apuestan decididamente por las redes y se ve, por ejemplo, Acuña, a Luna Gálvez, López Aliaga, en verdad muchos candidatos están apostando fuerte porque en ese campo se genera el origen y claro, luego ya entras a los medios más tradicionales y te juegas otro partido, pero salir del montón requiere un trabajo de redes. Pero ahí solamente para precisar, porque en lo de este señor Grosso se puede parecer un poco a lo de Porky, ¿no? Ustedes se acordarán que cuando López Aliaga empezó a entrar en política, nadie lo conocía hasta que a alguien se le ocurrió vincularlo con el chanchito, ¿no? Con Porky. Y entonces se empezó a hacer súper viral, Porky, mañana, tarde y noche, no sé qué. Verdad. Pero después se estacionó, ¿no? Entonces el señor Grosso, no sé si ustedes han visto sus campañas en redes, pero básicamente es él un lobo. Porque es un lobo Wolfgang por Grosso, entonces se llama Wolfie. Wolfie. Entonces es el lobo que va y se come al chanchito, que va y se come a la chinita, o sea, eso aparece en las redes sociales y en animaciones que se hacen con inteligencia artificial. Entonces, claro, eso a una persona más joven le puede gracias, jajaja. Es gracioso. O sea, digamos que, claro. El video es a ver, ha salido del montón gracias a las redes sociales, pero ahora viene el tema de que se mantenga, ¿no? Porque ya lo conocen como el Wolfie, pero vamos a ver qué más pasa, ¿no? Yo creo que es la misma situación de Porky, ¿eh? Porky fue lo mismo, nadie sabía quién era RLA hasta que apareció Porky. Ahora vamos a ver qué pasa con el Wolfie, ¿no? Sí, y es interesante, que ya que mencionaste el tema de Obama, que se atribuye al Brexit, a la elección de Bolsonaro y de Trump número 1, un uso intenso de las redes. Así es. Y retrocediendo, hubo un profesor de psicología en Estados Unidos que empezó a hacer experimentos y le pidió a las personas que le den acceso a un número determinado de likes que hacían en Facebook. Y encontró que si le daban acceso a 20 likes, la capacidad predictiva del modelo que él desarrolló era igual al de una prueba psicométrica de personalidad ampliamente conocida, y se sabe que la personalidad es un relativamente buen predictor de comportamiento. Pero mejoró el sistema, pidió 40 likes y mejoró la predictibilidad de una prueba psicométrica. Luego dejó la academia y estuvo vinculado a la fundación de Cambridge Analytica. Claro. Que en las elecciones al final ganan los indecisos. Actualmente en el Perú el candidato que va a ganar es el señor Blanco Viciado. Sí. Y
empiezan a estudiar las características de estas personas. De ese indeciso. Y detectan micronichos, como el gringo que quiere a la mala votar a todos los latinos. Y así sea racional o no, desarrollan mensajes como hacer una pared y así sucesivamente van atacando los Y le mando micronichos. mensajes específicos a ese tipo de persona. Exactamente. Para hacerla cambiar, o sea, sé sus costumbres y le lanzo a esa persona lo que necesita para cambiar el voto para lo que yo quiero. Y esto añade más a las tremendas carencias del sistema electoral democrático, que no termina siendo un sistema que elija al mejor, sino al que tiene la campaña más perversamente diseñada. Y es lo que estamos Bueno, viendo ¿por qué ahora. perversamente? Porque también podría utilizarse de manera Positiva. ¿Qué es perverso y qué no es perverso y qué es positivo y qué es en una campaña? En todo Mentir caso- es perverso. No, pero en todo caso lo que explica Jorge, lo único que te muestra es que tú hoy día puedes, como dirían los marqueteros, establecer con claridad el target de la persona a la cual quieres llegar, la hora, el público, el lugar. Todo eso te lo ofrece YouTube, te lo ofrece Instagram, TikTok. Tú puedes definir mujer, hombre, de tal edad, esto que el otro. Entonces al final el bull pues es bien preciso, ¿no? Y desde ese punto Pero de no es vista... perverso necesariamente eso. No, pero desde ese punto de vista tú podrías definir a este que es un poquito más, no sé, de un discurso más de este lado, le mando esto y el otro. Entonces, no sé si en el Perú se ha hecho eso, ¿no? Porque es muy sofisticado, pero sí puedes establecer ciertos niveles de. O sea, ¿qué habría de malo de si saben que a mí me precisión? gusta el teatro y ver teatro de temas románticos y entonces yo suelo decidir por alguna razón a una hora, entonces me saben que me tienen que bombardear entre 6 y 7 de Así es. la tarde, me mandan los mensajes de que hay esta obra y esto, entonces ahí me agarran en el momento en que me impulsan a eso. O, Claro. por ejemplo, solamente para cerrar, o por ejemplo, no lo estamos viendo ahora, porque todavía la campaña está muy fría, pero eso que tú dices va a ser cuando aparezcan los pop-ups, ¿no? ¿Qué es Entonces eso? tú vas a estar de pronto navegando en teatro y ¡pluc! Aparece un mensaje de un candidato que ha hecho esa búsqueda contigo y vota por Juanita Pérez. ¿Y cómo llegó? En el momento en que tú estás navegando aparece el Juanita Pérez, ¿no? Más o menos, algo así. Yo creo que el ejemplo que has dado es de mercadotecnia súper personalizada y hasta es una ventaja porque tú estás a la casa A mí no de me buenas molesta. obras de teatro. Enhorabuena que me bombardeen justo con lo que tengo, ¿no? Y lo que me gusta. en el ámbito político, si un candidato tiene 3 ejes que va a promover y que si en las redes le llega con más claridad a los electores que sintonicen con eso, no me parece que hay algo de perverso. No. Pero lo perverso es que totalmente fuera de contexto empezamos a identificar características de los grupos de indecisos. Y empezamos, por ejemplo, imaginemos que hay un grupo de anti-venezolanos y que generalizan los venezolanos sicarios con los trabajadores y empiezan a hacer, ya, invéntate que vas a votar a todos los venezolanos la primera semana, pero eso no se puede hacer, no importa, tú véndelo, porque vas a ganar tantos votos con tanta inversión. Entonces, eso es el caso de lo que yo le llamo vigilancia por redes perversa, porque ya son francotiradores, son filibusteros que están buscando oportunidades y engañando a la gente en vez de informar acerca de las propuestas políticas. Quisiera desafiar eso. Si yo soy un indeciso, ¿por qué no puede alguien con muy buena capacidad de saber, uno, que soy indeciso? Dos, que por ejemplo me interesa el tema de la inseguridad. De repente me detectan que siempre veo los asaltos o cosas así y saben que me bombardean con eso y me llega un mensaje. Aún no sabes por quién votar. Acá hay una persona cuyo tema central en la vida es la lucha contra la inseguridad y para proteger a la gente que vive en Miraflores, que es la que más le interesa. Y entonces me tarjetean, ¿no? me hacen el target perfecto y digo, caray, acá tengo a la persona por quien votar. Claro. ¿Cuál sería el problema de eso? Si es que detrás de eso hay un verdadero plan, yo no creo que haya nada malo. Un plan contra la inseguridad. Correcto. Pues es otro Eso es otro negocio, cantar. si es bueno o malo el candidato. Claro, porque ahí Jorge, o sea, y eso es la magia de esto desde el punto de vista eficiente,
tú con las redes sociales vas a lograr hacer match con lo que esta persona está buscando y lo que potencialmente le podría interesar, al margen de que haya o no haya un sustento, ¿no? Y para eso hay que pensar, por ejemplo, en lo que están haciendo muchos partidos políticos que están presentando planes de gobiernos espectaculares, porque todos los han hecho con la inteligencia artificial. Y ninguno de estos dice, he trabajado este proyecto de plan de gobierno con la inteligencia artificial. O sea, ya se han hecho unas evaluaciones que creo que solo 2 no han hecho sus planes de gobierno con inteligencia artificial. Curiosamente, el de López Aliaga y el de Keiko, me parece, pero después todos los demás le han metido mano con la inteligencia artificial. Que no está mal, pero la pregunta es, cuando tú quieres hacer la bajada de esos planes, ¿dónde está el equipo? ¿No? Entonces es una manera también de mentir, ¿no? Lo mismo, o sea, al final del día, las expectativas que se cruzan en las redes sociales tiene que ver con algo que puede ser una ilusión o no, pero sí encuentra a quien la necesita. Sí, y volviendo al punto que había señalado, en mi opinión, si es que tú das un mensaje solo para convencer a la gente sin que realmente tengas un plan, sustento, a mí me parece perverso. Es un engaño que es extraordinariamente común, pero en mi opinión eso es perverso. Y esa misma cosa se traslada a un gran problema actual, que es por lo menos el abuso y en algunos casos adicción a las redes. Así es. Porque ya está documentado que Facebook en un principio, luego Instagram, por supuesto TikTok, tienen un equipo de psicólogos que están diseñando las formas, incluyendo los algoritmos, pero no solo los algoritmos, para que tú te quedes pegado. Así es. Y esto ha sido tan eficiente y tan exitoso que el abuso implica que las personas dejan de hacer sus responsabilidades por tener horas excesivas en las redes. Pero eso escala más, porque como estas redes te dan gratificación instantánea y cada vez más potente, entonces lo que tú hacías antes en un semestre de estudiar, sacarte buenas notas y sentirte satisfecho, ahora lo tienes 30 segundos de manera constante. Y los estudios de neurociencia ya han confirmado lo que observacionalmente se veía, que el sistema de adicción del cerebro se activa al grado de abuso y en algunos otros casos al grado de adicción. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el trabajo hay gente que tiene dificultad en concentrarse y en cumplir con su tarea porque les llama la red, se distraen, tienen menos atención y personalmente al principio los pone más ansiosos, más motivados, por decir algo, pero luego efectivamente los pone más ansiosos, más infelices, y a estas redes se les está atribuyendo que los efectos son peores que la pandemia y que está habiendo una reducción en la productividad, en la calidad educativa. El año pasado ha sido el primer año en donde se ha reducido el rendimiento intelectual mundial. Es decir, y se le atribuye a las redes, es decir, que las redes están embruteciendo a la juventud, están bajando la productividad y están haciendo que la gente sea más infeliz. Pero además eso es interesante lo que comenta Jorge, porque la cosa más histórica es que un grupo de padres en los Estados Unidos, 3.000 padres de familia, han logrado que los tribunales en los Estados Unidos someta a revisión a Meta, la empresa que antes se llamaba Facebook, y que lleve a los tribunales al mismo Mark Zuckerberg, ¿no? Y él, en efecto, o sea, estos padres de familia han acopiado estos estudios que comenta Jorge, indicando que para el caso de menores de edad, este tipo de redes sociales es muy negativa porque genera todo lo que tú dices, ansiedad, dependencia, están diseñadas justamente para generar adicción, y en el caso de menores de edad, como no tienen autorregulación, puede ser terrible. Entonces el caso hoy se está viendo en tribunales, y esto es bien importante, porque si finalmente estos 3.000 padres de familia en una acción legal
que se llama Open Class, o sea, como una acción colectiva, se están yendo en contra de Meta, de Mark Zuckerberg, para decirle, mira, si de verdad tú estás alterando lo que tú dices, Jorge, la conducta de personas menores de edad, tienes que pagar. Tienes que pagarnos los psicólogos, los tratamientos, no sé qué, porque mis hijos han perdido las clases, lo que fuese. Y ese acopio de cosas es lo que hoy día está enfrentando a Zuckerberg con estas redes, ¿no? Entonces, en verdad, yo diría que por ahora es cierto lo que tú dices, Jorge. O sea, sí hay una evidencia de que las redes tipo Facebook o ahora Meta o TikTok o Instagram están diseñadas para generar pues adicción, ¿no? El scrolling eterno famoso, el de bajar el dedito, es una cosa que estás ahí, dale, y en promedio, sí, pues tranquilamente, si tú no te autorregulas, puedes estar tus 2 horas ahí mirando tonterías. ¿Y quién autorregula qué cosa es bueno y qué cosa es malo? Cada uno se autorregula, Ya, un adulto, yo pero me un niño... pero están comparando las redes y la información que ahí aparece con la cocaína, con la ludopatía. Es así. ¿Por qué no verlo como que es algo que me da información interesante y que es más, es tan inteligente que me bombardea con mensajes que me gustan? O sea, a mí yo la verdad que se lo reconozco. No sé si tú tienes más información estoy aprendiendo de eso, Jorge, ¿no? Pero la pregunta de Augusto es interesante porque hay estos padres de familia, lo que han hecho es una suerte de parangón entre lo que tú dices, ¿no? La ludopatía o incluso el consumo de ciertas drogas respecto de la adicción. Claro, porque ya es una adicción con el manejo de redes sociales, porque como explicaba Jorge, lo que tú generas es una satisfacción muy inmediata, ¿no? Pero que me por nutre. ejemplo, a mí me mandan, por ejemplo, categorías que me parece que me han detectado claro. Me gustan cosas de perritos que saltan, entonces me parecen divertidas. O discursos de políticos, discursos de Roosevelt, discursos de Obama, discursos de Reagan, entonces me entretiene. Es un poco más y yo fino. sé cuándo ya el tiempo Claro. ya paro y lo hago. O sea, no siento que me estoy volviendo un adicto, sino que me da información que me parece interesante y que me sirve. Sí, en tu caso sería el uso eficiente de la tecnología en general y de estas redes en particular, pero es probable que tú seas un caso aislado. Bueno, los más tíos tenemos también algún problema, pero el foco está en los adolescentes. ¿Qué sucede? Que el cerebro se va a ir formando y si el cerebro necesita primero juego no supervisado y juego real para que los niños aprendan a amistarse, porque pelear no hay que aprender a pelearse, y eso va generando redes de comunicación y de contacto. ¿Qué sucede? Que necesitan juego real también y que necesitan contacto con los padres. Entonces, con eso se forma un humano promedio que más o menos ha ido evolucionando en los últimos 5.000 años. Pero ¿qué pasa? El cerebro es muy plástico y si antes de hablar le dan su tablet para que no jorobe, luego tiene acceso a redes. Este es uno de los temas que está en el juicio, que anteriormente se dijo que no podían ser niños de 6, 8 o 10 años portadores o tener una cuenta de redes, y el Facebook, Instagram no hicieron ningún esfuerzo para validar eso. Entonces decían algo así como, eres mayor de, haz clic en sí, y pues hacían clic en sí y no había esa validación. Entonces, los estudios de neurociencia y de neuropsicología sugieren que por lo menos a los 14 años recién deban de tener 14 años. Redes sociales con supervisión de los padres, y a partir de los 16 de manera autónoma, porque el cerebro ya está formado y pueden hacer lo que tú haces, un uso responsable de las redes y optimizar la información que te llega. Pero ¿qué está sucediendo? Niños sin capacidad de interacción social. En algunos países el extremo está en que no tienen capacidad de enamorar y ser enamorados. No tienen su información central acerca de la sexualidad son las redes pornográficas o las fantasías que aparecen en las redes, y están reduciendo sus contactos sexuales. Ese es un fenómeno de extinción
Entonces, es verdad. hay su capacidad escolar, su capacidad de motivación para el trabajo está siendo sub-cero, la famosa generación de cristal, y ya se viene la generación de hipercristal. Entonces, hay un problema, hay una causa, y la solución es la regulación y volver a ser un poquito más seres humanos, conversando, jugando y con menos redes. Y hay un punto, además todo lo que he comentado Jorge, que en verdad claro, es bien complejo porque a mí me encanta la tecnología, yo tengo una posición muy favorable, pero... ¿Favorable a qué? Al uso de la tecnología responsable, pero también es cierto que, mira, no es por gusto, pero este diseño adictivo de las redes sociales está sobre todo orientado a países, bueno, los Estados Unidos, pero sobre todo, mira, acá viene el drama, a países en vías de desarrollo, porque lo que se ha mostrado es que en países pobres o con ingresos medios, quienes más consumen la tecnología son menores de edad, pero porque los papás se los entregan. Mira lo curioso, porque claro, tengo un niño chiquito, si yo soy la mamá que está trabajando en un mercado, le entrego el celular. ¿Para qué? Para que el chiquito esté ahí, dale, y yo pueda trabajar. Y yo pueda trabajar. O si soy una persona que no sé, no tengo a alguien que me ayude a cuidar, le entrego la tableta para que esté todo el santo día y yo me dedico a mi vida. Entonces, esta distorsión de la crianza que está basada en el hecho de que no tengo recursos para que alguien me ayude o el propio sistema social no me ayuda, está haciendo que los propios padres vuelvan adictivos a sus hijos chiquitos. A comparación de los países ricos, como Suecia, que ya prohibió el uso de la tecnología para menores de edad. Y que vuelvan a usar libros, ¿no? Claro, o Australia o Noruega, que han dicho, señores, ¿saben qué? Olvídense de las tabletas y de los celulares, los chicos hasta que no tengan una edad de 15 años en adelante y no deben venir al colegio. Entonces, claro, como digo, el diseño, todo lo que comenta Jorge, también tiene que ver con el hecho de que estas empresas buscan masa crítica. O sea, ¿dónde es que nos van a consumir más? En países como el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que tener responsabilidad en este rol de los papás, ¿no? Que sepan justamente hasta qué edad o cuándo deben entregarle las redes sociales, en este caso particular, a menores de edad, ¿no? Y no están creando con esas técnicas niños y niñas que son para un mundo que no existe, porque, no sé, pienso en que para proteger a tus hijos que no tengan ningún riesgo, que no salgan a la calle, que no vayan a ninguna fiesta, que no vayan a nada, que no salgan a 2 cuadras más de tu casa. Ya, pero ese niño también tiene un problema, porque claro, el mundo es otro. El mundo implica riesgos, implica ir aprendiendo, error, fallas, cosas buenas, pero es un mundo digital, es un mundo distinto en el cual la cosa única, cómo moverse en eso es, suéltalo a los niños en ese mundo. Y se puede estar perdiendo de un montón de cosas por simplemente protegerlos de las cosas malas que eso da, cuando también hay cosas buenas. Claro, ahí yo lo que pienso es, no sé si me permite Jorge, lo que tú dices es verdad, pero acá hay 2 puntos, ¿no? O sea, por un lado, si son niños menores, de todas maneras tienen que estar en el control de sus padres. Sus papás tienen que enseñarles la autorregulación, que no es fácil, ¿ah? Y ahí Jorge nos puede ayudar. El término autorregulación es como yo le enseño a un niño a moderar su conducta respecto de algo, ¿no? Y ahí viene el tema de cómo maneja la frustración, cómo gestiona los incentivos, todo eso es chamba del papá, supongo, ¿no? Porque para muchos padres el celular se ha convertido en el caramelo. Antes le daban caramelo, ahora ¿qué le da? El celular. Pero al final del día es un tema de autorregulación, de cómo yo le enseño a ese niño a que se sepa manejar respecto a algo que él quiere. Y el otro tema es nosotros como adultos, ¿no? O sea, lo de la adicción en el caso de adultos creo que es distinto porque, claro, ahí cada uno es libre de meterse lo que quiera o de eventualmente tener las conductas complejas que quiera, ¿no? Pero en el caso de los niños sí tiene este rol, no sé tú qué piensas, ¿no? Yo en esa línea quisiera poner una ilustración real de los estudiantes universitarios de una universidad de prestigio, no de la pre, sino los estudiantes. Caso de adicción clara, ¿no? Un alumno que no puede dejar de estar en clase con su teléfono y se le repite y se le dice por tal y cual razón no lo puedes hacer, se detiene la clase tipo cine cuando fumaban hasta que no guarde su celular y lo guarda y a los 5 minutos se queda dormido. No te creo. Es una forma de abstinencia. Retrocedamos un poco y el abuso de redes es el alumno que le dices ya guarda tu celular porque si lo deja enfrente va a vibrar y etcétera, ¿no? Y al rato está así. Y me doy la vuelta, escribo algo y ya está así, como que uno no se fuera a dar cuenta.
Entonces sus padres están pagando un montón de plata, haciendo un esfuerzo, teniendo expectativas para que los chicos estén viendo sus redes y no necesariamente redes del curso. Y en el otro extremo están, un punto intermedio más. Guarda sus redes, etcétera, se acaba la clase y ya empiezan a chequear sus redes. Tiene un hábito fuerte, pero todavía lo controlan. Y en el otro extremo están los estudiantes, muy pocos en el Perú, pero muchos en universidades de top en el mundo, que tienen sus programas y bloquean sus redes y solamente van a tener programado, por ejemplo, sábado de 9 a 11 tal red y domingo 4 horas y el resto lo tienen bloqueado, pero tienen un uso ultra eficiente de las redes filtradas, curadas, sin información falsa, y son estudiantes de otro nivel, con una información global muy actualizada y con un autocontrol y una cantidad de información selectiva. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, yo creo que ya no estamos en la fase de detectar qué se hizo con inteligencia artificial, sino todo el mundo tiene que partir de inteligencia artificial, pero todos los experimentos que se están haciendo ahora en el trabajo, en la academia, parten de la inteligencia artificial, curan la cantidad de errores que tienen y construyen elementos mucho más sofisticados de los que bota la inteligencia artificial, que todavía está bien brutita, por cierto. Y te escuché en una entrevista en Canal N este fin de semana, que lo han dado varias veces, en que hablas justamente de esos alumnos y que sus exámenes son muy malos, ¿no? Bueno, lo que... Un mamarracho, decías que era un desastre de lo que producían como ¿Acá resultados. en el Perú? Acá en el Perú. ¿Ah, sí? Y algunos de paupérrimo uso de la inteligencia artificial y otros de las consecuencias del abuso de las redes. Pero el problema no termina ahí, sino que si tú calificas mal a esos alumnos, te vuelves el malo, porque hay un gran populismo y pobrecitos, una falsa empatía. No, que son víctimas, pero ¿qué profesionales van a salir de ahí? Y en algunos casos se está viendo que los profesores están renunciando masivamente de su actividad docente para dedicarse a otras cosas porque ya no soportan eso. Y por otro lado, los que no renuncian los votan porque les hacen carta, encuesta, no se matriculan en sus cursos. Ahora, eso que dice Jorge es bien interesante, que mira, no sabía cuán importante era el efecto en el Perú, pero en el mundo está dando una vuelta a las tecnologías más rudimentarias. En los Estados Unidos se ha puesto de moda usar los teléfonos tontos, le llaman, los dumb phones, que son teléfonos como los que teníamos en los 90, ¿te acuerdas? De zapito. Tipo los zapitos, los Motorola, que básicamente eran Nokia. los Nokia, que no tenían cero aplicaciones, cero redes sociales. Entonces hoy día mucha gente le compra a sus hijos esos teléfonos, ¿no? Entonces dicen, o sea, mira, ya el teléfono, volvamos al origen, para comunicarnos y redes sociales con 3 personas, y se acabó. Eso también es una opción para que justamente le puedas seguir dándole uso adecuado a la tecnología, porque la tecnología es útil, y esas otras cosas las vas eliminando, ¿no? Yo creo que pronto van a llegar acá esos teléfonos mal llamados tontos, en comparación a los smartphones, porque lo que hacen es a una persona que tiene esta debilidad, como lo ha explicado Jorge, porque además yo te entiendo, Jorge, no solamente son los teléfonos, yo también he escuchado que estas generaciones de estudiantes que entran a la universidad se quejan de porque les hacen leer mucho. ¿Por qué tanto leen? Mucho leen. Ni te atrevas a darles Imagínate, un libro. no, tiene que ser separatas. Porque no ni pueden separata, ya tiene que ser un TikTok. Imagínate, entonces es un contrasentido, pues si tú vas a entrar a la universidad es para que justamente leas. Pero yo lo he escuchado eso también en algunas clases que he tenido la suerte de estar por ahí, y me dicen, no hay forma, un libro ya no se lo pueden leer, porque no, que estamos yendo en contra de su tranquilidad. Y en esa línea he visto que en empresas, especialmente en el extranjero y en reuniones de
decanos, de jefes de departamento de universidades de muy alto prestigio, la gente no va con su celular, sino lo deja en su oficina y entra con el Remarkable, que es una tablet que no tiene capacidad de recibir apps de redes, solamente sube y baja documentos, no tiene teclado, es manuscrito y con eso la gente aumenta su concentración. Además es mucho más eficiente para el aprendizaje escribir y para organizar escribir que teclear. Por eso a veces hay gente que tiene su cuadernito y escribe y las vacilan, pero eso es una gran cosa. Yo hago eso, pero ese Remarkable que tú comentas, además, mira, curioso, es blanco y negro. Es como ¿te acuerdas? O sea, no tiene ningún color para que, otra vez, no haya tanto incentivo, porque lamentablemente, pues, la concentración se va con las cositas, las no sé qué, y es como una libreta, en efecto, es una libretita, pero que todo sube a los dispositivos. Y con todo lo que están hablando, me provoca preguntarles, ustedes entonces, concluyo, yo sé que de repente no, pero creían que el mundo sería mejor si no hubieran desarrollado los iPhones, estaríamos con el zapito, si no hubieran redes, que nunca se desarrolló y volvemos a los años 80. Si la pregunta es perversa. Si la pregunta es estadística, la respuesta es: los niveles de salud mental se han reducido. Los niveles de satisfacción subjetiva de vida se han reducido. El aprendizaje y la productividad se ha reducido. Si esos 4 indicadores son de que el mundo se ha vuelto peor, la respuesta es sí. Pero la solución no es cortarlo, sino canalizarlo. Y entrenar, como decía Maite, a las personas en autorregulación, sí vigilar que las redes sociales se puedan obtener en la edad, que ya existe una legislación basada en estudios y que no sean los locos, pero el tema es difícil. Es como lo que está pasando en algunos países en donde se ha legalizado la marihuana y los adolescentes se van a comer sus gomitas de marihuana como si fuera y está generándose un tremendo problema. O es como el tema del fentanilo, que aparece el fentanilo en una ciudad y esa disponibilidad, todos sabemos que el fentanilo es malo, que es mega adictivo, vemos las calles que antes eran hermosas y hay carpas con gente indigente por el fentanilo, pero la mera disponibilidad del fentanilo genera un gran daño. Entonces, las redes no son como el fentanilo porque tienen un lado positivo, ¿no? El fentanilo tiene un lado positivo porque es un anestésico que se usa para fines médicos. Entonces el tema es regular interna y externamente, porque la pandemia de ansiedad, de baja productividad, está saliéndose de control. Yo no creo, o sea, en efecto, como dice Jorge, esto no es blanco ni negro, ¿no? O sea, en efecto, las redes sociales han evolucionado desde la época de los 90 hasta lo que hay hoy, la hiperpersonalización, eso que comentábamos al comienzo, el hecho de que tú puedas identificar, o sea, casi preciso a la persona. Se utilizan a veces también grabación de voz para que parece magia, ¿no? De pronto estaba hablando yo de sapito, claro, y aparece el sapito, es porque ya hay un sistema muy sofisticado del targeting eso hace que las personas encuentren lo que quieren. Pero sumado a eso, creo también, Jorge, no sé, socialmente hay todo un problema con la sociedad en estos tiempos que implican también algunos patrones sociales que están cambiando, ¿no? O sea, desde el hecho de que la dinámica en los hogares ha cambiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Los hijos ya no están todo el tiempo con sus papás, hay un tema ahí de cómo se generan estos círculos de socialización adecuada en las escuelas, en fin. Hay un abandono de eso hasta cierto punto. El rol de los papás también, ya no quieren ser papás, quieren ser amigos de sus hijos, entonces eso también tiene que ver con que son demasiado permisivos. Entonces yo diría que no es solamente la red social, sino la forma en que socialmente
quienes tienen a sus hijos hoy o los que tienen a cargo a personas menores están entendiendo ese evento, ¿no? O sea, no es que la red social es culpable de todo, es un instrumento, sino es más bien incluyendo las escuelas, ¿no? Cómo es que se comportan respecto de estos aparatos o estas tecnologías, sumado al propósito que tienen finalmente las redes sociales, porque son un negocio, han provocado esta situación, ¿no? Pero yo diría que no es ni blanco ni negro y más bien yo creo que la responsabilidad está volviendo a recaer en quien tiene que ser, en los papás. Si son menores de edad, son los papás los que tienen que saber cómo autorregular a sus hijos en el uso de esto. No llegan a entender, pues son más antiguos, entonces no tienen. A lo que voy es que el mundo no es ni blanco ni negro, pero es que en la disyuntiva de este mundo salvaje de redes y el mundo, no sé cómo llamarle, pre-redes, yo tendería a apostar que el mundo, con todos sus problemas y todo, el actual es mejor que el otro. Seguro, porque te abre un mundo más amplio. Pero digamos que el rol pero del Jorge dice que no, que tiene indicadores activo. Básicos de vida que son mejores los de antes que los de ahora. Pero no son solamente en esos elementos que se han estudiado. Pero no son solamente las redes, ¿no? O sea, yo lo que diría es que lo que hace las redes es promover ciertas conductas que antes se quedaban en un espacio chiquitito. El fenómeno de los terians, por ejemplo, ¿no? Los terians, que son estas personas que se sienten identificados con algún elemento de un animal y se comportan como el animal y no sé qué, eso ya existió en los 90, pero ¿por qué se ha masificado? Porque alguien vio en una red social y no sé qué y se sintió... Entonces, la potencia que tiene esto es la multiplicación, la masificación, ¿no? Pero en sí mismo ya existían los terians, ¿no? Ahora, tú no sé qué piensas de los terians, pero, por ejemplo, ese tema tiene que ver otra vez con que socialmente... estas nuevas generaciones tienen otros hábitos que a veces sí conversan con la tecnología y en otros casos simplemente se ven potenciadas a propósito de la tecnología, ¿no? Buscar identidad en estos grupos, el manejo de la soledad es un tema muy serio que se está de alguna manera también tapando con la tecnología. Yo les ponía un video de que en los Estados Unidos, en Nueva York, existe un café donde la gente puede ir a tener una charla con su novio de inteligencia artificial. Por lo que tú dices, Jorge, porque ya los chicos ya no saben cómo hablarse entre sí, sino que todo el rato están mensajeándose, o sea, es increíble. Ese es otro problema de ese chico, o sea, ese chico con redes o no iba a buscar algún tipo de necesidad que no logra tenerla y que busca en una máquina una pareja. Le es más interesante hablar con una imagen que con una persona, ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? ¿Tú qué dirías? Así como el dicho ese, que jugando con eso, a más conozco al hombre, más amo a mi teléfono. Más o menos. Porque me da satisfacción directa, sabe lo que le pido, no me reclama. No me reclama. Y además, como hemos dicho acá también, estas CIAs, además, nunca te contradicen, que es el otro tema. O sea, nunca te vas a pelear con tu IA. Entonces, pero yo diría que es más complejo, no es solamente las redes sociales, hay más elementos ahí. Siempre los problemas complejos son multivariados, pero en este caso hay un vector muy fuerte que son las redes, con esta gratificación inmediata. Por ejemplo, si no fuera móvil, sino que está en tu escritorio, no tendría tanto daño. Y el ser humano es una especie social y cuando estamos conversando, nos contamos los problemas y uno percibe que recibe ayuda, eso genera reducción del cortisol, del estrés y opiáceos. Pero lo más importante es que esa sensación es un elemento que se asocia con el apoyo de verdad, lo que la red no te va a hacer. Entonces, la red simula esos neurotransmisores, pero no te da el soporte, no te da el consejo. Claro, pues. Pero ¿cómo los manejas? Porque, no sé, Maite pone el ejemplo de los terian. Viene tu amigo y te dice, oye, mi hijo es un terian. Entonces, caben dos respuestas. Y que le digas, mira, conozco un veterinario bueno en la otra cuadra. Y la otra es, oye, llevar a un psicólogo, está loco tu hijo. Yo iría por el segundo. Existe desde no estoy bromeando, o sea, porque si vas a jugarle a tu amigo, ay, qué lindo, y cómprale, hay unas cadenas lindas aquí en la veterinaria de al lado. Ese es un caso bien elocuente porque
ha habido desde hace muchos años el diagnóstico de una patología, especialmente que se creen lobos, ¿no? Pero pueden creerse también perritos, gatitos, etc. Y adquiere comportamiento de lobo y está asociado a un problema de identidad, que no se encuentra, no sabe a sí mismo, no tiene una red de humano sólido y de pronto empieza a actuar. Y no es que para la discoteca empiece a aullar, sino que empieza a caminar como lobo, claro, a comer como lobo, y esa es una patología. Pero ¿qué ocurre? Han habido casos que no eran de diagnóstico, pero que tenían ciertas conductas de fuga, digamos, por falta de identidad, que reposaban en un vacío. Hasta gente que simplemente pues se vuelve fanática de algo, y puede ser de un animal, de un dibujo animado, etc. De una u otra manera, en mayor o en menor grado, el problema es que hay un vacío. Y cuando ese vacío se da, cuando deja de haber una interacción real y positiva con los padres, con los pares, con los alumnos en el colegio. En Francia hubo una crisis y prohibieron los teléfonos y empezaron a aprender mejor y a jugar en el recreo, y mejoró este tema del vacío junto con muchos otros. Entonces, esto genera la sustitución, disculpando la expresión, no, mejor no lo digo, esto genera una falsificación de la vida evolucionada humana, que produce los mismos neurotransmisores, pero con más intensidad de lo que nos hacía buenas personas. El esfuerzo, la dopamina, buenas relaciones sociales, la oxitocina, ¿no? Tener armonía, la serotonina, que te da equilibrio emocional. Ahora te dan chispazos de eso, pero no tienes ni apoyo, ni logro, ni nada. Entonces es por estas razones y muchas otras que se convierte en un grave problema. Pues la verdad que muy, muy interesante lo que han señalado de este tema, cuando he aprendido bastante escuchándolos, ¿eh? Pero sí, igual, más conoces al ser humano. Más quiero a mi teléfono. No, hay solamente para... Más quiero a mi iPhone, que es 3 y que quisiera que sea 17. Pero hay para hacer un... Pero no me alcanza para comprarme el nuevo. Para hacer un equilibrio, ¿no? O sea, lo que dice Jorge, en efecto hay una adicción, toda esta cuestión. El punto es, cuando hablamos de poblaciones vulnerables como son menores de edad, ¿no? Ahí tiene claramente que existir todo esto que nos está comentando Jorge. Hay mayor responsabilidad quien tiene a un menor de edad pues a su cargo, ¿no? Los TERES y toda esta cuestión aparece justamente con gente más joven, ¿no? Que tienen esta crisis de identidad, lo que fuese. En los adultos hay un tema de autorregulación, ¿no? O sea, la tecnología va a estar ahí siempre y no es que se va a ir, sino que tenemos que tener la capacidad de autorregularnos. Y yo diría que hay más cosas positivas que negativas, pero cuando aparece lo negativo es porque en efecto hay mucha ignorancia, ¿no? Desde el uso de la inteligencia artificial, que no la sé usar bien y le termino echando la culpa por tonterías, hasta justamente el hecho de que yo mismo me provoque una conducta lesiva porque no sé usar bien la tecnología, ¿no? Entonces, en verdad, no es que sea, es un instrumento, finalmente, ¿no? Depende de cada uno cómo lo usa, pero en el caso de poblaciones vulnerables, yo diría que la responsabilidad está en los papás. O la gente que justamente tiene a su cargo estos chicos, ¿no? O chicas. Y vas a un restaurante y vas a ver que es el papá y la mamá las que están pegados, y el niñito va a seguir ese ejemplo. Lógico. ¿No? Y ya también vemos que en una mesa están hijos de todas las edades, papá, mamá, y todo el mundo, cada uno con su celular y su tenedor en la otra mano. Y eso no es el ser humano que ha evolucionado y que le termina rayándose, encontrando ese vacío y creyéndose gatito o perro. Claro, porque dice, mi teléfono me trata mejor que mi mamá. Estoy exagerando, creo que ya está suficiente por hoy. Sí, muy bien. Bien, ha sido todo por hoy por 4D en este tema de Pandemia 2.0, el abuso de las redes, con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra y Augusto Álvarez. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. ¿Verdad?
Y lo que quiero lanzarles además que se quedan con este mensaje importante de Caja Huancayo, la Caja del Perú. La vida nos regala momentos de alegría, pero también desafíos inesperados. Por eso, con el seguro Oncocuidado estás al 100% protegido contra el cáncer, desde la prevención hasta el tratamiento. Y lo mejor, solo con una prima anual de 148.50 soles, obtienes tu cobertura a sola firma en la red de clínicas privadas más importantes del país de Oncosalud, con el respaldo de La Positiva. Adquiérelo ya en nuestra red de agencias a nivel nacional. Caja Huancayo, la Caja del Perú.